jóvenes y bueno, ¿no? Como jóvenes, adultos o en la edad que tengamos, nosotros queremos algo para nosotros, nosotros queremos bendición para nosotros, bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Estamos buscando esa bendición de Dios o estamos desechando a Dios de nuestras vidas? Y el pueblo de Dios hizo eso, ¿no? El pueblo de Israel en un inicio buscó a Dios, fue temeroso de Dios y Dios les dio bendición. Dios los bendijo grandemente, los protegió, les dio victoria. Pero cuando ellos desechan a Dios, dejan de tener victorias, dejan pierden la bendición y son encima, ¿no? Destruidos, ¿no? Dios les quita esa protección, Dios ya no les bendice, ¿no? Y eso vemos ejemplo, ¿no? En el reinado de Acab, cuando Israel deja a Dios, ¿no? Cuando Acab empieza a adorar a los dioses que su esposa Betsabé hacía, no era Betsabé, perdón, Jezabel le hacía pecar, ¿no? Dice que Dios hasta hacía que sequía, ¿no? Dice que hubo un gran tiempo de sequía, ¿no? En ese tiempo. ¿Por qué? Porque eso reflejaba que Dios había quitado su bendición del pueblo de Dios, ¿no? O sea, ellos desecharon a Dios y Dios quitaba su bendición. Entonces, ahí podemos ver eso, ¿no? Podemos ver qué es lo que queremos nosotros. Queremos la bendición de Dios, entonces tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir siendo temerosos de Dios, tenemos que seguir, ¿no? Firmes en su palabra, y Dios va a cuidar de nosotros. Vamos a estar, ¿no? Como dice, ¿no? Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí vemos, ¿no? Si realmente nosotros queremos vivir bajo el abrigo del Altísimo, que Dios nos rodee con su protección, nos llene de su bendición, o queremos que Dios se aleje de nosotros, ¿no? Nosotros desechándole a Él nos dejará. Entonces, eso ocurrió en el pueblo de Israel y Dios los desecha, ¿no? Entonces vemos ahí esta palabra de Él y entonces, pero Dios, uno, muestra su misericordia, que a pesar de haberles dejado, Él había hecho un llamado, ¿no? Él había escogido al pueblo de Israel. Él había dicho a Abraham, sobre tu simiente, ¿no? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también dice, ¿no? Luego, siguiendo esa promesa que le había hecho a Abraham, dice, ¿no? Este pueblo será mi pueblo, ¿no? Y yo seré su Dios. Y Dios, esta elección que hizo y este llamado no lo revoca, ¿no? Porque dice, ¿no? Son irrevocables. Luego en Romanos dice, ¿no? Y cuando entonces Dios, a pesar de que permite, ante tanta perversidad del pueblo de Israel, ante tantos actos que habían hecho, o sea, ante todos los pecados que habían cometido, Dios los deja para que sean destruidos. Dios no quita su misericordia. Es así que, ejemplo, ¿no? Habían profetizado, ¿no? Por el medio del profeta Jeremías, que iba a venir su restauración y que el pueblo de Israel iba a volver a su lugar. Entonces es así que se cumplen las profecías del profeta Jeremías, y eso, vemos en el capítulo 1, cuando dice, ¿no? En Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Esdras capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El pueblo de Dios había desechado, el pueblo de Israel había desechado a Dios, y Dios permite su destrucción de ellos y se destruye el templo, dice. El templo de Dios es destruido. Y ahora, cuando se cumple la palabra de Dios, para la restauración del pueblo, Dios levanta a un hombre, ¿no? Al Ciro, rey de Persia, dice. Y este hombre dice, ¿no? Jehová despierta, dice, el espíritu de Ciro. ¿Para qué? Para que permita que los hombres, los judíos, vuelvan a su tierra, ¿no? Vuelvan a Jerusalén y edifiquen casa a Dios. Hermano, lo que la palabra de Dios nos está mostrando, ¿no? Es que realmente cuando nosotros desechamos a Dios, así como el templo de Dios en el pueblo de Israel fue destruido, ¿no? Es el lugar donde tenemos comunión con Dios, ¿no? Porque ahí estaba la presencia de Dios, dice. Estaba la presencia de Dios, ¿no? Cuando Salomón lo construye, dice, ¿no? Señor, que tu presencia esté en este lugar, ¿no? Le dice, ¿no? Y Dios, ¿no? Ante la oración, Él responde, ¿no? ¿No? Ahí estará mi presencia, le dice, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Nosotros que somos templo de Dios. Dios ha permitido hacernos, ¿no? Templo de su Espíritu Santo. Que realmente que cuando les echamos, ese templo, ¿cómo está en nosotros, no? Destruido. ¿En qué situación está? Tal vez está en ruinas, ¿no? Porque tal vez no lo hemos cuidado nuestro templo, no hemos estado tal vez, ¿no? No estamos en constante tal vez lectura de la palabra, ya no nos da hambre y sed de su palabra, ya no nos da hambre y sed de la oración, ya ni asistimos a los ayunos, ni congregamos, y tal vez nuestro templo está así en ruinas, como el pueblo de Israel. Y tal vez estamos volviendo al mundo, estamos escuchando música del mundo, estamos tal vez yendo a fiestas, a reuniones, practicamos lo que hace el mundo, y tal vez así está nuestra situación espiritual, ¿no? Como el pueblo de Israel. Pero Dios es grande en misericordia, que a pesar de si tal vez en algún momento lo desechamos, si Él nos ha llamado, Él nos va a restaurar. Él, si nos ha llamado y nos ha escogido, Él nos restaurará. Y Él dice, ¿no? Mira, cómo levanta el espíritu de un hombre, dice. El espíritu de un hombre que tal vez alguien tal vez no se esperaba, ¿no? El pueblo de Israel tal vez no hubiera esperado que Dios usara, ¿no? A Ciro, a un rey de Persia, ¿no? Tal vez él hubiera esperado, tal vez los judíos hubieran esperado tal vez, no sé, la palabra de otro, o la dirección de otra persona, ¿no? De un judío, ¿no? De un valiente que se levanta, tal vez, ¿no? Un libertador. Pero no, Dios levantó a alguien que ellos menos esperaban, a Ciro, rey de Persia. Y tal vez eso ocurra también en nuestras vidas, ¿no? Cuando tal vez estamos vagando en el mundo, tal vez hasta la persona menos esperada Dios utilice para que nos dé una palabra donde nos diga, oye, detente, ¿no? Detente, tienes que volver a Dios. Tú no eres cristiano. Eso es justo lo que me hizo recordar, ¿no? Cuando un hermano un tiempo comentó, ¿no? Él estaba, dice, en una fiesta, estaba en una fiesta, estaba en una reunión con sus amigos en la universidad, y sus amigos, y cuando él iba a tomar, una amiga de él, antes que él pruebe el licor, le dice, oye, pero tú no eres cristiano. Le hace esa pregunta. Mi amigo dice que, o sea,
le chocó tanto eso que le dijeran, dice que se fue de la fiesta y fue a su casa, ¿no? Fue a su casa avergonzado tal vez y pidiendo a Dios, ¿no? Que le restaure, ¿no? Que tenga misericordia de él porque realmente eso, o sea, lo que estaba haciendo no era correcto, ¿no? Y a veces Dios puede usar, ¿no? A la persona que tal vez menos esperamos, para que en su misericordia nos diga algo que nos haga despertar. Porque tal vez en un momento dado nuestros ojos se ciegan por las cosas que hacemos, nuestros ojos se ciegan y a veces hacemos cosas que no deberían ser, ¿no? Entonces Dios levanta a este hombre, a Ciro, rey de Persia, y dice, ¿no? Vuelvan y levanten, restauren el templo de Dios. Y entonces vemos acá en el capítulo, ¿en qué capítulo? En el capítulo 3, que ellos ahí ya están, ¿no? En el año segundo de su venida, del versículo 8 dice, ¿no? A la casa de Dios en Jerusalén, dice, ¿no? Perdón, y el versículo... El versículo 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar, dice, a los que hacían la obra en la casa de Dios. Ellos vuelven a Jerusalén y ellos empiezan y retoman, dice, ¿no? Empiezan a hacer la obra de reconstruir la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Mira, mientras estaban restaurando, ¿no? Mientras estaban, dice, restaurando, mientras estaban reconstruyendo el templo, ¿no? Dice que se les manda, ¿no? Se les manda a los levitas, a los sacerdotes, a que alaben a Dios, ¿no? Y dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Hermanos, miren, cuán importante es, realmente, ¿no? Es como una alabanza de gratitud, ¿no? Es una alabanza de gratitud, de darse cuenta de esto, ¿no? Dios, te hemos desechado, hemos hecho lo malo delante de ti, tú nos desechaste y hemos sido destruidos, hemos merecido paga, hemos recibido la paga por nuestros pecados, pero a pesar de eso, tú nos levantas, tú nos devuelves a nuestro lugar, al lugar donde estuvimos, y muestras tu misericordia para con nosotros. Cómo Dios está mostrándonos, ¿no? Cómo Dios nos muestra su misericordia, que Él perdona, que Él nos está diciendo, ¿no? Si bien te has podido marchar, si bien te has podido ir, yo te vuelvo a llamar. Si tal vez te has vuelto a la discoteca, tal vez has vuelto al mundo, yo te vuelvo a llamar. Y ahí nos está mostrando su misericordia. Nos muestra su misericordia, Dios. Y miren, ¿no? Y ahí es un gran motivo. Si realmente nos damos cuenta que Dios nos está llamando en ese momento, que Dios está llamando a algunas personas que tal vez se habían desviado y vuelven al sendero, Dios nos muestra que hay motivo para alabar, hay motivo para cantarle a Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo su gran bondad, su misericordia. Y eso es lo que ellos manifiestan, ¿no? Porque Él es bueno, dice, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, dice, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Hermano y hermanos, es realmente, ¿no?, motivo de alegrarse, motivo de cantar cuando vemos, ¿no?, que tal vez nuestros hermanos, que tal vez algunos pudieron haberse desviado, vuelven al sendero, vuelven a su primer amor y vuelven a construir esos muros dentro de su ser, ¿no? Y vuelven a entrar en comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso Dios quiere, que nuestro templo esté bien edificado, ¿no? Que tengamos muros fuertes, que donde podamos nosotros, ¿no?, estar firmes y estar en esa comunión íntima con Él, ¿no? Porque eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros nos desviamos, todo se va, todo se derrumba. Perdemos esa comunión con Dios. Ya no queremos estar con Dios. Nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de congregar. Pero cuando empezamos y volvemos, Dios nos llama en su infinita misericordia y nos vuelve a mostrar su bondad. Venimos a Él, tenemos motivo para cantarle. Todos tenemos motivo para cantarle, para ver Dios realmente cuán bueno es. A pesar de que tal vez en un momento habremos podido decir, ya para nosotros no hay salvación, tal vez. A veces eso ha venido por nuestra mente, ¿no? Cuando a veces nos desviamos y decimos, no, ya Dios, ¿qué me va a perdonar de esto, no? Pero Dios en un momento dado nos llama y nos vuelve a decir, ven, ¿no? Ten, mi misericordia es para siempre. Nuevas son mis misericordias cada mañana. Yo perdono tus iniquidades. Como dice su palabra, ¿no? Venid a mí y estemos a cuento, aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice. Entonces, tenemos ahí motivo para cantarle, para alabarle, para gozarnos aún con lágrimas, hermanos. Y esto es algo que Dios quiere, ¿no? Esto es algo que Dios nos muestra en su palabra, ¿no? Pero ahora, la pregunta es, Dios quiere que volvamos a Él. Y nosotros, ¿y qué es lo que quiere Dios, no? Que volvamos a leer su palabra, que volvamos a orar, que volvamos a congregar, que volvamos, ¿no?, a servirle con todo el corazón. La pregunta es, ¿será fácil será fácil volver a orar? ¿Será fácil volver a leer la palabra? ¿Será fácil volver a ayunar? ¿Será fácil volver a congregar así? ¿Será fácil? La verdad es que no. La verdad es que así como Dios busca eso de nosotros, el enemigo busca lo contrario, ¿no? Él no quiere que oremos, Él no quiere que leamos la palabra, Él no quiere que congreguemos, Él no quiere que ayunemos. Y Él va a oponerse. Él va a decirnos tal vez, oye, pero aún puedes ir a las fiestas. O tal vez decirnos, ¿no? Oye, pero tienes otras responsabilidades. ¿Por qué vas a leer mucho la palabra? ¿O por qué vas a orar mucho? ¿Por qué vas a ayunar? Tal vez tienes demasiadas responsabilidades. Y miren, acá en el capítulo 4, ejemplo, vemos, ¿no? En el versículo 3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Eso le habla a un grupo de personas que cuando escucharon que iban a edificar la casa de Dios, ellos se acercan a esos judíos que estaban construyendo, pero esas personas, si bien habitaban en esos lugares, pero eran gente perversa. Y entonces ahí donde, miren, el versículo 4, ¿cuál es la respuesta de ellos? Cuando los judíos, ¿no?, que estaban construyendo le dicen, no queremos que ustedes se entrometan. Miren, esta gente perversa lo que ocurre, ¿no? Pero el pueblo de la tierra, o sea, esa gente perversa, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia.
Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, cuando a veces queremos volver a Dios, cuando a veces tal vez estamos comenzando a leer la Biblia, cuando estamos comenzando a orar, cuando estamos comenzando a congregar, a veces en esa etapa en la cual estamos haciendo recién firmes nuestros pasos, el enemigo va a buscar la manera de evitar que sean firmes nuestros pasos, ¿no? Va a ponernos ideas, va a ponernos personas a nuestro alrededor que nos digan, oye, pero no es necesario que hagas esto, no es necesario que estés yendo todos los días a la iglesia, o no es necesario que estés leyendo constantemente la palabra. ¿Por qué vas a orar? ¿Por qué vas a ayunar? Y van a bombardearnos, ¿no? Con tantos pensamientos, vamos a tener una lucha en nuestra mente, vamos a tener una lucha contra nuestros deseos, y eso es lo que el enemigo busca, ¿no? Que nosotros dejemos lo que, dejemos de congregar, dejemos de estar en comunión con el Señor. Entonces, hermanos, tengamos esto siempre presente, ¿no? Dios nos llama, ¿no? Dios nos llama, Dios quiere que tengamos, ¿no? Dios quiere que tengamos comunión constante con Él, pero frente a ello, el enemigo es el que se va a oponer. Tenemos esa oposición, ¿no? Pablo dice, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, ¿no? Es una lucha, hermanos. Y muchos, ¿no? Muchos de los que tal vez no están aquí y de los que estamos aquí, siempre sufrimos esa oposición, ¿no? Porque eso es lo que a veces se nos viene a la mente, ¿no? Y eso es lo que a veces también, no solo en la mente, ¿no? Sino también eso lo recibimos de otras personas, ¿no? Que a veces nos dicen, oye, pero ¿por qué no vamos un rato a tomar? ¿Por qué no nos reunimos? Tengo ejemplo, ¿no? Amigos en la universidad, amigos del trabajo, que para ellos es normal ir a tomar, para ellos es normal estar en los bares o estar en las discotecas y en otros sitios, y ellos te lo dicen de una manera normal, ¿no? Como si fuera algo normal para ¿no? Y nos dicen, ¿no? Oye, pero ¿por qué el viernes no vamos a este lugar? ¿Por qué no vamos a tomar? Y etcétera de cosas, ¿no? Y entonces, hermanos, tenemos que nosotros, ¿no? Buscar a Dios, ser firmes con nuestros pasos, ¿no? Que damos a Él. Ser firmes, ¿no? Jesús nos dice, ¿no? Niégate a ti mismo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que hacer cada día, hermanos. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que nos da para meditar. Vamos a